Vamos a compartir la ventana. Ok, ¿se ve mi pantalla? A ver, ¿alguna confirmación? Perfecto, muy bien. Entonces, ya estamos. Vamos avanzando. Voy a tratar de ser puntual en los ítems que necesitamos ampliar más. Ya el resto es teoría, ya les voy a pasar la diapositiva a su delegada para que puedan revisar. Ya vamos a centrarnos en la parte que es un poco más difícil y en la parte que es más importante. Observen cómo aquí todo trauma en líneas generales se va dividiendo en abierto, cerrado o penetrante o contuso. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a admitirlos. ¿Quiénes más están? Ok. Ya están todos. Están. Muy bien, entonces se ve la pantalla, ¿no es cierto? De nuevo, pantalla completa, ¿está todo bien? Quiero de nuevo ver. Ya, si están viendo todos, no hay problema, listo. Ok, les decía que el trauma abdominal siempre puede ser de dos tipos, abierto, cerrado o penetrante o contuso. Ok. Ok. Vamos a tratar de poner en presentación. Ya está. Ok. Algo está fallando acá. De nuevo. Ok. Todo trauma siempre es abierto o cerrado o penetrante o contuso. Listo. Bien. Cuando estamos frente a un paciente con trauma abdominal, ahora sí ya estamos, observen, entrando a lo que es trauma abdominal. Hace rato hablábamos, pero del trauma en general, del paciente con trauma multisistémico, le llaman algunos, politraumatizado, le llaman algunos, trauma múltiple, le llaman otros. ¿Ya? Es el paciente para decir que fue simplemente objeto de trauma. Ya está. Y ahí es donde se hace el ABC. Ya dijimos que el trauma abdominal es ya un diagnóstico que se hace en la revisión secundaria. Muy bien. Y cuando uno hace la evaluación de la evaluación secundaria en trauma abdominal, siempre, y antes de llegar a trauma abdominal abierto o cerrado, que podría ser cualquiera de los dos, debemos, desde el punto de vista clínico, descartar que no estemos frente a dos condiciones clínicas importantes y que son materia de cirugía o atención inmediata. ¿Cuáles son?
que tenga un síndrome hemorrágico y que tenga un síndrome peritoneal o peritonítico, le llaman otros. ¿Y cómo saberlo? El cuadro clínico. Saben que para descartar que no estemos ante dos síndromes clínicos importantes que son quirúrgicos, tenemos que hacer una buena evaluación. ¿Cómo saber que no estamos ante un problema de hemorragia, un síndrome hemorrágico? El paciente que tenga dolor abdominal y que tenga signos de anemia, o sobre todo inestabilidad hemodinámica. Anemia significa que esté pálido, ¿no es cierto? El paciente está blanco, ¿ya? Inestabilidad hemodinámica significa que que la presión está baja y que el pulso está elevado, ¿no es cierto? Está taquicárdico y está polimneico. Perfecto. Esas son las indicaciones de un paciente que tiene una inestabilidad hemodinámica. Y el síndrome peritoneal es un paciente que tiene dolor abdominal, irritación peritoneal y leucocitosis. Observen que el dolor abdominal siempre va a estar presente, pero lo que diferencia estos dos síndromes clínicos es que arriba el paciente se está desangrando por dentro y está generando anemia e inestabilidad hemodinámica, y por el otro lado un paciente que posiblemente, aquí no está la causa, pero para que tenga síndrome peritoneal, ustedes no han llevado abdomen agudo todavía, por eso es que no pueden entender a qué le llamamos abdomen agudo peritoneal, es porque adentro se ha perforado alguna víscera intestinal generalmente o que tenga flora bacteriana, lo que genera irritación peritoneal, seguida de toda la cascada inflamatoria con leucocitosis. Bien, desde el punto de vista clínico debemos saber al examinar al paciente si estamos ante un síndrome hemorrágico o ante un síndrome peritoneal. Esto es lo mismo de lo anterior, excepto que ya está con un algoritmo que nos dice que hay que operar. Si tiene inestabilidad hemodinámica, va a cirugía. Si no, lo observo. Lo tengo ahí en trauma shock de observación viendo cómo va. Si es que le encuentro reacción peritoneal, también va a cirugía. Es por ello que esta es pregunta de examen. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas desde el punto de vista clínico en un paciente con trauma? 2, que tenga inestabilidad hemodinámica y que tenga reacción peritoneal. Son dos condiciones que nos dicen que ese paciente hay que operarlo ya. Y si no, simplemente lo sigo observando. ¿Ya? Pasa las 24 horas, no hay reacción peritoneal, bien difícil o más raro, que menos probable que haya una perforación de víscera hueca. Ok, desde el punto de vista clínico, entonces ya vimos esas dos condiciones. Vamos viendo el manejo de estos dos traumas, trauma abdominal abierto y trauma abdominal cerrado. El trauma abdominal abierto es el más práctico, sencillo de poder hacer un manejo, que puede ser por arma blanca y por arma de fuego. ¿Ya? Para diagnosticar un paciente con trauma abdominal abierto, aquí hay que estar seguro que la pared abdominal ha sido atravesada completamente. Es decir, que hay una solución de continuidad entre de piel a peritoneo, de P a P, llamamos, ¿no es cierto? Por eso es que es importante hacer una buena evaluación de este paciente. ¿Ya? Y en algunos casos que incluso no estamos seguros, a veces hay que explorarlo bajo anestesia local para estar más seguros. Por tanto, las heridas por arma blanca nos van a generar lesiones no penetrantes o penetrantes. En otras palabras, vemos a un acuchillado en el abdomen, tenemos que preguntarnos, ¿habrá entrado esa herida hasta el abdomen? ¿Habrá atravesado el peritoneo? ¿O simplemente se ha quedado a nivel del músculo, de la grasa, de la fascia? En fin, si atravesó todos los planos, entonces tenemos que pensar, ¿habrá lesionado alguna víscera intraabdominal cuando es penetrante? Es por ello que ahí es sujeto de videolaparoscopía diagnóstica. Y si no ha penetrado, simplemente hay que observarlo para ver cómo va. Y cuando ha penetrado, se hace la laparoscopía, se evalúan si hay lesiones, se pueden hacer reparaciones y verificar cómo va. En cambio, de ahí sale el algoritmo de que si es por arma blanca y penetrante, ese paciente está inestable, va a cirugía a la laparotomía exploratoria. No sucede lo mismo en pacientes con proyectil de arma de fuego. En los pacientes que tienen una lesión por arma de fuego, aquí el enfoque es mucho más sencillo, lo que nos lleva a veces al algoritmo de que todo baleado es operado.
pero no siempre. O en todo caso, hay que diferenciar si estamos ante un paciente con trauma abdominal o trauma torácico. No es lo mismo un trauma abdominal, que casi todos los traumas abdominal por proyectil de arma de fuego son quirúrgicos, que un trauma torácico, que sencillamente los traumas torácicos por proyectil de arma de fuego no se observan, perdón, no se operan, ¿ya? Sin embargo, hay que analizar tres cosas en un paciente baleado. Siempre va a haber un orificio de entrada, va a haber un orificio de salida, ¿ya? Y va a haber una trayectoria. Bien, ¿qué es lo que debemos evaluar en un paciente? Estas tres cosas. ¿Por dónde entró? ¿Por dónde salió? Y de tal manera que podamos trazar una línea. Por ejemplo, acá vemos un proyectil que está en la pelvis. Esto es en los casos en los que no hay orificio de salida. El proyectil está dentro. En estos casos, ¿se puede determinar trayectoria? Porque solamente hay orificio de entrada, no se puede. Porque para marcar trayectoria necesitamos orificio de entrada y salida. Y con eso nos orientamos. Supongamos que entró en la parte anterior, cerca del ombligo, y salió al costado de la vértebra. Entonces ya nos da una orientación de la trayectoria. Y sabemos qué órganos atravesó. Pero si, como se ve en la foto, en la figura, el proyectil está en la pelvis, necesitamos ver por dónde entró. Y necesitamos, sobre todo, ver en dos incidencias si este proyectil, que ustedes lo ven ahí, estará ¿a qué nivel? Encima del pubis, detrás del pubis, detrás del sacro, delante del sacro. Como ven, no pueden tener una idea. ¿Para eso qué necesitamos? Otra incidencia, ya una incidencia lateral que nos permita verificar si es que el paciente, si es que el proyectil está justamente en qué parte, antero o posterior, adelante, detrás de los huesos o no. Muy bien. Entonces vemos que el proyectil de arma de fuego, los pacientes con proyectil de arma de fuego son pacientes que casi la regla es todos se operan. Todos se operan. Todos los baleados entran a sala. Sin embargo, hay excepciones, salvo que hayan lesiones totalmente tangenciales de entrada y salida a nivel lateral o anterior o lateral, podrían observarse. Ok. El trauma abdominal cerrado, en cambio, sí nos da mayores dolores de cabeza. Son los más difíciles de diagnosticar. ¿Por qué? Porque el objetivo es siempre ver si el cirujano lo opera o no lo opera a ese paciente. Es por ello que el trauma abdominal penetrante es más sencillo, nos empuja rápido a tomar la decisión. El trauma abdominal cerrado no. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden haber estigmas externos de trauma abdominal con dolor, pero no, el daño interno no es tan serio o es mínimo. ¿Ya? Puede ser simplemente un hematoma a nivel del riñón, puede ser un hematoma hepático, puede ser una laceración, que no necesariamente son quirúrgicos, son manejo conservador. Y ahí tenemos que guardar un equilibrio entre si hacemos una cirugía, una laparotomía negativa, es decir, por las puras, o a veces retardamos en la cirugía porque estamos siendo muy conservadores y nos demoramos en operarlo. Y cuando lo operamos, puede que incluso ya tengamos mucho daño demasiado tarde. Ahí es donde es importante manejar un buen equilibrio en qué momento lo voy a operar. Por eso he mencionado que los tramos abdominales cerrados son más un dolor de cabeza para el cirujano. Y como sabemos que los tramos abdominales cerrados hay dos tipos de vísceras dentro, el sólido y el hueco. Los sólidos generalmente significa que sangran, hacen hematomas, ¿no es cierto? Ahí máximo me va a descompensar el paciente y eso me ayuda a operarlo si es que lo veo que se descompensa. El problema es cuando tiene una víscera hueca y el hueco es muy chiquitito. De repente lo bloquea el intestino, lo bloquea el epiplon, no da mucha respuesta inflamatoria y ahí es el reto del cirujano de ver si es que hay perforación o no. Y todos los exámenes de ayuda diagnóstica que vamos a enfocarnos van a buscar presencia de sangre, aire, bilis, fibras, infección, bacterias, en fin. Todos los exámenes de ayuda diagnóstica van enfocados a ver
cuál de estos elementos están presentes. Empezamos entonces con exámenes básicos. Como ven, la ecografía es el más importante, seguido de la radiografía, ¿ya? Y después, en ese orden más o menos, iremos la tomografía. Veamos los más importantes. La ecografía se ha convertido ahora casi en el estetoscopio del cirujano. Lo andamos para todo lado y debe haber siempre un ecógrafo en emergencia. Tiene su ventaja porque es rápido, está ahí al lado del paciente, es no invasivo, bajo costo. Simplemente aplico gel y ya estoy evaluando qué pasa dentro del abdomen. Todos los cirujanos tienen que estar capacitados para saber hacer ecografía de emergencia en pacientes con trauma, ¿ya? A eso se llama EcoFast o sencillamente FAST, que es una ecografía focalizada, orientada a buscar signos de hemoperitoneo en un paciente. Tiene una buena sensibilidad, 90%, y especificidad de 100%. Lo que tratamos de hacer es buscar líquido en cavidad. Por ejemplo, acá ya vamos viendo cómo lo que es negrito es líquido, ¿ya? Puede ser por ecografía o tomografía. Igual acá, con una buena capacitación, solo se necesitan 40 horas para que un cirujano pueda aprender a hacer una ecografía y detectar líquido libre, por ejemplo aquí, interasas. Igual acá, ¿ya? Entonces, eso es más o menos lo que estamos haciendo para descartar líquido libre. Conclusión, entonces, la ecografía se le pide al paciente para ver líquido libre en cavidad abdominal. Se ve oscurito negro. Si el paciente está estable, nos permite hacer estos exámenes. El otro examen es radiografía. Mientras que la ecografía es para ver líquido libre, la radiografía es para ver aire libre. Como ven aquí en la figura se ve cómo hay aire en ambas cúpulas sufrénicas. En los dos espacios sufrénicos se ve como burbujas grandes de aire en ambos lados. Acuérdense que el abdomen tiene aire, pero dentro del intestino, dentro del estómago. Que esté fuera de ello, en los espacios, como ven, cúpulas diafragmáticas, significa que hay una perforación de cualquiera de las vísceras. Cuando uno ve neumoperitoneo, prácticamente es indicación quirúrgica. Bien, tenemos ya ecografía y radiografía para evaluar a un paciente. Otro examen que nos va a dar información importante es la tomografía. Ese es el siguiente examen. ¿Ya? La tomografía axial computarizada. Tiene sus ventajas y desventajas. ¿Ya? La ventaja es que nos permite, nos da información de la ecografía y la radiografía juntos. ¿De acuerdo? Puede ver líquido libre, mejor dicho, y puede ver aire libre. La información que daban los exámenes anteriores. Otro detalle importante que nos permite ver es el espacio retroperitoneal. Podemos diagnosticar hematomas retroperitoneales. Lo que no se puede por radiografía ni tomografía. Ecografía ni radiografía, perdón. Muy bien, y en pacientes que no se pueden movilizar, sí, ahí viene la desventaja, que no, paciente que no se puede trasladar, pues no se puede llevar a rayos X. El otro es el costo, y otro es en pacientes descompensados no los podemos llevar. Como ven, aquí vemos cómo la tomografía tiene una buena sensibilidad para detectar sangrado y vemos cómo hay en el daño a nivel del vaso, ¿cierto? Dibújame bien el daño. Y cuando se opera, se ve claramente el desgarro a nivel del vaso. Otro examen de ayuda diagnóstica que también es importante resaltar es el trauma abdominal, es el lavado peritoneal diagnóstico. ¿Y en qué consiste? Pues el lavado peritoneal significa que vamos a administrar líquido a través de una incisión por cerca del ombligo, periumbilical, ¿ya? Metemos líquido, cloruro de sodio, por un catéter, y luego esperamos a que regrese ese líquido y mandamos a estudiar ese líquido. A eso se llama lavado peritoneal, ¿ya? ¿Tiene sus indicaciones? Sí. Tiene ventajas y desventajas, ¿ya? La ventaja es que es un método invasivo, el paciente tiene que estar estable.
La ventaja que es bajo costo. La desventaja sí que puede sobreestimar la baratomía, es decir, que apenas nos puede hacer sospechar de que hay hemoperitoneo y uno abrirlo innecesariamente. Por eso es importante tener mucho cuidado, ¿ya? Y normalmente el lavado peritoneal es cuando no tenemos en ese lugar, en ese centro, disponible la tomografía que nos permita hacer una buena evaluación. ¿En qué pacientes se indica? En pacientes con trauma craneoencefálico, con intoxicación, que no puede hablar, no puede darnos información, examinamos el abdomen y no sabemos si hay resistencia muscular, en fin. Por eso que pacientes con lesión de médula espinal, pacientes con abdomen agudo que no está muy claro, fracturas de pelvis, nos ayudan pues a verificar que no haya daño interno. Una vez que enviamos el líquido a estudiarlo, verificamos estas condiciones. Si es que al momento de abrir y sacamos líquido puro, como 5 mililitros, y eso es un lavado peritoneal positivo. Puede que el líquido traiga bilis, orina, contenido entérico, eso es un lavado peritoneal positivo. Si al momento de hacer el estudio, el recuento, se encuentran 100.000 glóbulos rojos o más de 500 glóbulos blancos por centímetro cúbico, también se considera positivo. La presencia de fibras vegetales, pigmentos, biliares, bacterias, también se considera signo de positividad. Rara vez pedimos urograma excretor, pero en pacientes que tienen hematuria o que tienen estigmas o que tienen trauma renal por ecografía, que ya uno debe haberle pedido, ecografía, y la ecografía detecta hematomas, y para ello necesitamos a veces tomografía y diagnostica el trauma renal, grado 1, 2, 3, 4. Entonces tratamos de verificar con una urografía excretoria si es que está conservado o no la pelvis renal. Como se ve en la figura, en un lado se ve muy bien la pelvis renal, acá bien dibujadita, donde está el riñón, y en el otro lado se ve pues que hay un vaciamiento del contraste con una pelvis rota, ¿ya? Estos pacientes van a hacer urinoma y posiblemente va a ser necesario hacerle una nefrectomía parcial total. Pelvis renal normal y pelvis renal perforada. Ok. Entonces vamos viendo cómo los órganos lesionados por trauma, ya esta es estadística para ver en trauma abdominal penetrante, ¿cuál sería o qué órgano es el que más se lesiona? Cuando tenemos un trauma abdominal penetrante, el órgano más lesionado es el intestino delgado, ¿ya? Luego está el mesenterio, hígado, colon, diafragma, en orden frecuente. Observen por qué el intestino es el más lesionado en un trauma abdominal penetrante. Pues porque es el más grande y es más ubicuo, ¿no es cierto? En otras palabras, por donde percutan, altamente probable que van a encontrar intestino delgado. Y cualquier acuchillado en cualquier parte que le den del abdomen, es altamente probable que puedan lesionar un intestino delgado. Es por ello que es más frecuente. En cambio, cuando hablamos de trauma abdominal cerrado, el órgano más frecuente lesionado está, aquí varía la estadística, en algunos el vaso, en algunos es el hígado, pero el vaso siempre es el órgano más sensible a trauma abdominal cerrado, ¿ya? Porque no tienen una cápsula tan sólida como otras vísceras y por eso es que es sensible de lesionarse, de hacerse hematomas y de sangrar. Este algoritmo resume ya lo que hemos hablado, ¿ya? Todo paciente con trauma hay que verificar su mecanismo de lesión. Si estamos ante una lesión contusa o trauma cerrado o ante una lesión penetrante. Y aquí ya vimos que hay que observar si es que está estable y si no hay que valorar riesgos, estado mental, alteración del examen, shock hipovolémico, hematuria, para verificar si hacemos exámenes de ayuda diagnóstica, como ecografía o tomografía, o hacemos una prueba de lavado peritoneal, ¿cierto? O hacemos una ecografía. Si es que está, el paciente tiene indicación de que está normal, se observa y si no, pues van haciéndose otros exámenes más. Por ejemplo, en el lavado peritoneal, ecografía positiva, se puede a veces ya indicar la laparotomía.
En cambio, en el penetrante ya dijimos el algoritmo es más sencillo. Observen cómo PAF es proyectil de arma de fuego, rápidamente, todo baleado, operado. En cambio, en arma blanca, en raros casos se puede observar, siempre que no tenga peritonitis, hipotensión o evisceración, en fin. Siempre que las lesiones estén en flancos o posterior, aquí podríamos hacer laparoscopía o tomografía. Resumiendo, trauma abdominal, vamos a ver entonces que las indicaciones de laparotomía, ¿ya? Por la evaluación netamente clínica, es decir, tengo un paciente en la que yo lo examino, no necesito a veces ayuda diagnóstica, simplemente basta con examinarlo para decir, este paciente hay que operarlo. ¿En qué casos? Cuando yo encuentre shock hipovolémico en el momento del examen, cuando lo veo que tiene reacción peritoneal, cuando hay sangrado gástrico, rectal o geniturinario, ya dijimos, todo baleado, salvo que sea tangencial, ¿cierto? Y un paciente obviamente que tiene acuchillado y que está saliendo por ahí el intestino, contenido intestinal, ni hablar, pues ese paciente tiene que operarse. Estas son las indicaciones quirúrgicas de laparotomía. Si el paciente está estable y de repente digo hay que observarlo, por ahora no lo opero, yo le pedí exámenes de ayuda diagnóstica y cuando vienen los resultados de examen, entonces me dice el residente, el interno, mire doctor, esta imagen parece que tiene aire libre en cavidad. A eso se llama neumoperitoneo. Y como ya les mencioné, el aire solo debe estar dentro del intestino o dentro del estómago. Si está fuera, se llama neumoperitoneo. Encontrar neumoperitoneo es sinónimo de perforación de víscera aguda. A menos que sea un tramo abdominal abierto y el aire que está dentro sea del exterior que ha entrado. Pero eso es en tramo abdominal abierto. No aplica para tramo abdominal cerrado. Todo neumoperitoneo es quirúrgico, ¿ya? Por eso es que es un criterio por imagenología. La tomografía nos puede dar otra indicación, sí, cuando hay aire retroperitoneal. Si es que hay aire arterial pancreático o retroduodenal, ese paciente hay que operarlo. Significa que la lesión ha sido tan seria que ha perforado los órganos retroperitoneales. Las heridas gastrointestinales, lesión de vejiga intraperitoneal, lesión del pedículo renal, todos son lesiones que podrían indicarse cirugía solo con el hallazgo, por el hallazgo tomográfico, aun cuando el paciente esté estable. Ok. Vamos al siguiente punto. A ver. ¿No se me han dormido? Hacemos ahí un pequeño break, 5 minutos. ¿Ya? Correcto. Para poder... Ya. Un ratito mientras tomo algo.
Ok, continuamos. Continuamos, que se nos va el tiempo. Vamos ahora sí a la parte del hematoma retroperitoneal, que esto es otra de las complicaciones del trauma abdominal. Como vimos, hemos estado hablando del compartimento abdominal peritoneal, donde están los intestinos, donde está el espacio virtual peritoneal y donde están las vísceras sólidas. Pero también hay un espacio, el que dijimos, desde el punto de vista anatómico, el espacio retroperitoneal, donde están los grandes vasos, donde están estructuras también importantes como el páncreas, duodeno en su segunda, tercera porción, y pueden ser sujetos de trauma. Por eso es que ahí hablamos de trauma retroperitoneal. Para ello, vamos viendo más o menos algo de estadística, que es de repente un poco aburrido por ustedes, pero vamos a pasarlo por alto. Solamente recordar algunas causas. Traumas abdominal o hematomas, porque una cosa es que sea un hematoma retroperitoneal espontáneo, sí, puede, no sujeto de trauma, como los aneurismas rotos o los pacientes anticoagulados, y lo más frecuente es que sea por trauma, ¿cierto? Ahí está el trauma renal mismo, y que vaya generado hematomas a ese nivel. Se va a dividir en tres zonas, todo hematoma. El espacio retroperitoneal se divide en tres espacios, zona 1, 2 y 3. La zona 1 para considerar estructuras como la cava, la aorta, el páncreas y el duodeno. La zona 2, el riñón y el tejido perirrenal. Y la zona 3, lesión de ósea o vascular. Como ven en el gráfico, la zona 1 es la zona central, ¿cierto? La zona 2 es la zona bilateral, por eso es que hay derecho e izquierdo, donde están los riñones, y hacia abajo a la pelvis está la zona 3, ¿ya? De tal manera que cuando a uno le digan que este es un paciente con hematoma retroperitoneal tipo 2, nos estamos refiriendo a un hematoma a nivel renal, pero hay que saber si es derecho o izquierdo nada más. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente con un hematoma perirrenal izquierdo, ¿cierto? Ahí se ve en la figura un hematoma perirrenal izquierdo. Aquí también va a ver, se ve cómo va creciendo y va empujando hacia atrás. El tratamiento de los hematomas, dependiendo de la causa, hay que ver, ¿ya? Y si se opera. Los que están en la zona 1 hay que explorar independientemente de la causa del tamaño, porque pueden ser mortales. Los que están en la zona 2 son pacientes que son sujetos de trauma, generalmente como les mencioné, y aquí puede que solamente se observen dependiendo del grado. Los traumas renales, que son en este caso, se gradúan del 1 al 6 y se va viendo si es que es quirúrgico o no quirúrgico conforme aumenta el trauma. Los traumas grado 3, 4 pueden ser hasta ahí todavía manejo conservador. Los que ya son 5, 6 son quirúrgicos. Para evaluar el espacio retroperitoneal, sí se necesitan maniobras. ¿Por qué? Porque son estructuras que están hacia atrás, pegadas. Cuando uno abre un abdomen, simplemente nos enfrentamos a un espacio retroperitoneal que está lleno de vísceras como el intestino. Pero para ver el espacio retroperitoneal hay que descolgar estructuras. Hay importantes maniobras, como por ejemplo la maniobra de Kocher, la maniobra de Cattell, la maniobra de Mattox, que es importante en toda la parotomía exploratoria. Veamos una por una. La parotomía exploratoria, que es el término usado para abrir un abdomen con un propósito de explorar todos los órganos abdominales y pélvicos. Eso se llama la parotomía exploratoria. Significa que hay que eviscerar, como se ve ahí en la primera toma. ¿Qué significa? Que hay que sacar los intestinos, ¿ya? En todo baleado, acuchillado. Tenemos que evaluar todo el intestino si es que está indemne. Se eviscera. Eviscera significa sacar los intestinos fuera de la pared abdominal, ¿ya? Verificarlos por detalle en todos sus segmentos antimesentérico y mesenterio para ver que no haya ni una lesión que haya quedado desapercibida. Pero bueno, el intestino es algo que se puede sacar. En cambio, hay otras estructuras que son muy rígidas, como el colon derecho, colon izquierdo, el páncreas. No lo podemos sacar para evaluarlo, no. Ahí sí hay que descolgar con maniobras. Maniobra de Kocher es uno, en la que, por ejemplo, me permite explorar la cabeza de páncreas y la primera porción del duodeno, la segunda porción. ¿Ya? Puedo ver la vía biliar,
puede ver la cava y puede ver la arteria mesentérica superior. Esto es a través de la maniobra de Kocher. Puedo meter la mano hacia detrás del páncreas y palpar o levantarlo y examinarlo. Observen cómo se ve en la toma inferior, cómo se ve la cava, ¿ah? Cómo se ve la aorta y cómo puedo ver el páncreas, ¿ya?, en su parte posterior. ¿Ya? La maniobra de Kettlebrush es una maniobra en la que ya tengo que descolgar todo el colon derecho. La fascia de Toll es la que hay que incidir y descolgarla toda, ponerla hacia adelante y me permite explorar todo el lado derecho de los vasos de la vena, de la cava y de la aorta. ¿Qué más? Puedo explorar también la parte renal, el uréter, y puedo explorar incluso arriba la mesentérica, con la maniobra de Kettlebrush, que se puede juntar con la maniobra de Kocher y prácticamente evaluar toda la cava desde su parte hepática hasta abajo, hasta la bifurcación. Del otro lado, se llama maniobra de Mattox, cuando tengo que descolgar, como ven en la lámina, el colon izquierdo de la fascia de Toll, desprenderlo de la grasa retroperitoneal, dejando hacia atrás el riñón. ¿Ya? Perdón, aunque la maniobra de Mattox, la original, es levantando todo el riñón y el uréter, como se ve en la figura. Simplemente es para evaluar hacia atrás todo el psoas. Y luego, ahí como se ven en las dos láminas, cómo se ha levantado, incluyendo el riñón. Esa es la maniobra de Mattox. Y luego está la maniobra de Mattox modificada, aquí me lo he puesto, en la que simplemente ya se deja el riñón y se levanta nada más todas las otras estructuras. ¿Para qué sirve? Para evaluar, como se ve en la flecha, el riñón, para evaluar el uréter, la vena renal, la arteria renal desde su inserción. Ok, entonces aquí aparece, ya vimos los traumas, aparece un concepto interesante ya que es necesario irlo fijando. Se llama cirugía de control de daños y síndrome compartimental. Aquí aparecen nuevos términos que ya es necesario fijarlos. Cuando apareció la cirugía como forma de controlar los traumas abdominales, el cirujano siempre trataba de hacer una cirugía completa desde que evaluaba al paciente. O mejor dicho, trataba de reparar todas las lesiones cuando entraba a sala de operaciones. Si encontraba el intestino perforado, los huecos que haya, los cosía. Encontraba que había que hacer recesión intestinal y anastomosis, lo hacía. Rafia de la vía biliar, lo hacía. Drenaje de hematomas, todo. ¿Cirugías de cuántas horas? Pues 6 a 8 horas, largas. Bien operadito, pasaba a UCI. Y en UCI fallecía. Todos los pacientes con grandes cirugías, gran trauma, bien operados, fallecían. Entonces, los intensivistas se dieron cuenta de este problema. ¿Qué está pasando? Y justo fueron ellos los que descubrieron la triada mortal. Todos estos pacientes tenían 3 cosas en común. Las cosas en común que tenían estos pacientes es que tenía alteración de la coagulación, tendían a sangrar bastante, tenían acidosis metabólica y tenían hipotermia. Estas 3 cosas son las que se encontraban en estos pacientes críticos que morían. Los intensivistas dijeron, bueno, ¿cómo tratar de eliminar y controlar a estos pacientes que no tengan estas 3 cosas, que era lo que tenían en común? Por eso se llamó la triada letal del trauma. ¿Qué se hizo? Entonces, ¿para qué hacer una cirugía larga? Pero primero vamos viendo por qué se llevaba a una acidosis. Esto sí es fácil de deducir porque los pacientes que vienen chocados tienen hipotensión tisular y la hipotensión tisular pues genera acidosis láctica, ¿no es cierto? Por el metabolismo anaeróbico. Alteraciones de la coagulación y está directamente relacionado con la mortalidad. Por otro lado, la hipotermia
Tiene varias causas. Una de ellas es que pierde calor en el campo, maniobra de reanimación, que se desnuda al paciente, líquidos fríos, ¿cierto? Pérdida de conducción por calor, porque siempre está en contacto con una mesa quirúrgica que es fría, el aire acondicionado frío de sala de operaciones, se eviscera todo para evaluar el intestino. Esa evisceración genera pérdida de calor. Todo ello conducía a hipotermia. Y la coagulopatía, ni hablar. El efecto dilucional, es decir, cuanto más líquido le paso, se diluyen las plaquetas y los factores de coagulación. La misma acidosis láctica genera alteración de la coagulación, la hipotermia, el shock, las hemorragias, sigue sangrando el paciente, van quedando menos plaquetas y menos factores. El calcio iónico, porque se administra sangre nueva en algunos pacientes. Todo esto, como ven, causas de coagulopatías y al final se convierte en un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque la acidosis metabólica al mismo tiempo pues está generando junto con la hipotermia coagulopatía. ¿Cómo sacar al paciente de esa triada mortal? Para eso se generaron nuevos esquemas de manejo y uno de ellos era hacer cirugías abreviadas. Es así como se propone la cirugía de control de daños. Y la cirugía de control de daños entonces trata de evitar el camino que era operar a un paciente, ya llevarlo que llegue a emergencia y repararle todas las lesiones, pasarlo a UCI donde tenía más probabilidad de muerte. Ese camino ya no. Optar por otro camino. El camino es que va a quirófano, ya no se reparan todas las lesiones como en este caso, sino se hace una cirugía de control de daños. No reparación completa, sino cirugía de control de daños. Hago lo mínimamente nada más necesario. Una cirugía abreviada, rápida, solo para controlar ciertos daños. Se va a UCI, una vez que esté en UCI, lo sacan de la triada letal, le controlan la coagulación, le controlan la hipotermia y la acidosis, y este paciente regresa a quirófano, obviamente en 2-3 días. Y una vez que ya le reparamos, recién estamos en este plano, como ven, en este punto, ya ahí sí recién ya va a UCI. Esa es la diferencia con la cirugía clásica, que en una sola cirugía se hacía todo. Acá no, es una primera cirugía básica de control de daños. Después que se recuperó de la triada letal, entra al quirófano para hacer la reparación definitiva, UCI y luego la recuperación final. Por tanto, las fases de la cirugía de control de daños vamos a encontrar una fase 0, que es en la que se hace en área prehospitalaria y urgencias, ¿ya? Tenemos la fase 1, en la que ya el paciente entra a una laparotomía inicial, a sala de operaciones, ¿y qué se le hace aquí? Se le hace control de la hemorragia, control de la contaminación, empaquetamiento y cierre temporal. Esto lo debe tener grabado bien el cirujano cuando va a entrar a quirófano y él está operando un paciente y dice, a ver, ¿le reparo todas las lesiones o no? Si no hago control de daños, muy bien, hace control de daños, entonces se va a centrar en hacer solo esto. Que no sangre, que no esté contaminado, hace un empaquetamiento para ayudarse a controlar el sangrado y cierra rapidísimo. En media hora debe terminar la cirugía y sale corriendo. La segunda fase, aquí va a UCI. En UCI tiene que hacer un recalentamiento, como ya le dije, sacarlo de la hipotermia, ¿ya? Corregir la coagulopatía, restaura el balance de acidosis que tenía y puede que empiece a identificar lesiones que no se había dado cuenta antes, producto del trauma. Después, el paciente regresará a UCI y luego de nuevo a sala de operaciones para hacer la reparación definitiva. Quita las gasas y hace la reparación de todos los daños que había en la primera cirugía. Como ven, entonces, esto es cirugía de control de daños. ¿Ya? Hacerlo casi por etapas, ¿no es cierto? ¿Ya? Una etapa abreviada, pasa a UCI y luego la etapa definitiva de reparación. De hecho, aquí hay cirugía, prácticamente 2 eventos quirúrgicos, la primera de control de daños y la segunda definitiva. En algunos otros casos, puede que incluso entremos de una cirugía de control de daños a otra de control de daños. Es decir,
volvemos a controlar la hemostasia y la hemorragia y puede que siga empaquetado, ¿ya? Y regrese a UCI. Y en otra tercera cirugía regrese a sala de operaciones para una reparación definitiva. Habíamos dicho que la fase 1 es control de la hemorragia, control de la hemostasia. ¿Qué hacer? Tenemos formas. El taponamiento con compresas, ¿ya? Taponamiento con sondas con globo, la sonda Foley que se pueden usar, o sonda de Steinstacken. Son ya instrumentos que nos ayudan a hacer el control de la hemostasia. Y para controlar la contaminación tenemos perforación simple intestinal, simplemente hago una rafia continua, nos sutura en un solo plano. ¿Ya? Puede ser que haga una recesión intestinal y ligue los muñones de ambos lados. No necesito hacer anastomosis porque no me da tiempo. Puede que haga colostomía rápida, si es que puedo hacerlo, exteriorizarla rápidamente. El objetivo es hacer una cirugía lo más rápido posible. Observen cómo queda. Este es un empaquetamiento. Las gasas están aquí, encima del hígado, tratando de comprimir al hígado que está acá. Cuando ha habido trauma hepático. Ahí está su vesícula y de esa manera logramos controlar sangrados que son extensas áreas de daño en el páncreas, en el hígado. Luego, la fase 1 debe terminar con el cierre temporal. El cierre temporal es una cirugía que se hace una cirugía rápida, pues es lo más rápido posible. El cierre temporal también se llama abdomen abierto, cierre temporal abdominal o laparostomía. De hecho, hay aquí ya ciertas diferencias, detalles, pero no nos vamos a meter en eso, pero sí considerar estos nombres: abdomen abierto, cierre abdominal temporal o laparostomía. Significa que yo hice un cierre rápido. Y una forma de cerrar el abdomen rápido es colocando una bolsa de Bogotá, que no es más que una bolsa de polietileno. Puedo usar una malla, puede ser la de polietileno o polipropileno, puede ser una malla no absorbible, ¿ya? Puede ser plancha de poliuretano o bolsas de plástico comúnmente, y algunas otras se pueden usar cierres, por ejemplo, cierres relámpago, o en algunos casos solo pinzas. Veamos alguno. Esta es una bolsa de Bogotá. Observen cómo se ha cosido la bolsa a los bordes de la piel, ¿ya? Una de las razones también por las que colocamos bolsa, y que ya adelantándonos al punto que vamos a tocar de aquí, es que estos pacientes empiezan a hacer edema visceral, se hincha todo el intestino, se llena de líquido, se genera hilio intestinal porque el intestino no se mueve y empieza a acumular líquido intraluminal y se distiende el abdomen. Observen cómo aquí se ve en la figura, en la foto, que el abdomen ya está distendido. La bolsa misma ya está ligeramente tensa en un paciente que está con el abdomen abierto. Esta es otra forma de cerrar, solo pinzas de Backaus que se van cerrando como tenazas y pues en menos de un minuto está cerrada toda la piel. Eso permite abreviar una cirugía. ¿Y en qué pacientes voy a operarlo? Y pacientes yo digo, aquí voy a hacerle cirugía de control de daños. Pues algunas veces la decisión ya la tomamos antes de entrar al quirófano. Sabemos que el paciente está chocado, que está inestable, que tiene varios huecos por proyectil de arma de fuego. Ya sabemos que dentro debe estar, pero destruido ese abdomen. Entonces, antes de, ya sabemos. Y lo otro es cuando uno está ya operando. Estoy operando a un paciente y el anestesiólogo me dice, doctor, el paciente está mal, así que termine rápido. Por lo tanto, voy a tener que pasar a plan B, de cirugía de control de daños. No puedo hacer todas las reparaciones que quisiera, la rafia, la anastomosis, no. Simplemente tengo que terminar la cirugía abreviada porque se está desangrando, ¿ya? Ahí es donde tengo que hacer abdomen abierto. Otro es si es que hay incapacidad para controlar la hemorragia. Yo sé que por más que estoy coagulando, pongo puntitos, pongo todo, me demoro y el paciente se sigue desangrando y no puedo parar. Entonces tengo que hacer taponamiento, colocar gasas. Es otra indicación quirúrgica. Y cuando hay incapacidad para cerrar de manera formal sin tensión el abdomen, es decir, ya veo que el paciente pues está distendido el abdomen, le quiero cerrar la piel o la pared con la fascia y no da.
va a quedar tenso. Paso a plan B, ponerle una bolsa. En otros casos, indicaciones ya quirúrgicas mismas, como trauma abdominal, tóraco-abdominal de alta energía, existen fracturas, lesión hepática, lesión duodenal, son grandes lesiones. Yo sé que no voy a repararlas en una sola cirugía y el paciente está descompensado. Cuando hay escasa reserva fisiológica y cuando hay hallazgos intraoperatorios críticos como hemorragias más de 4 litros, coagulopatías, sangrado en napa, politransfundido, en fin. Bien, eso nos lleva, como ven, al otro problema que también lo diagnosticaron los intensivistas. Estos problemas también se vieron en UCI, en cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque ellos son los que generalmente controlan el postoperatorio en un paciente crítico. Son pacientes que no van al servicio, ahí a hospitalización, no. Son pacientes críticos que necesitan ventilador mecánico, que necesitan una enfermera intensivista a las 24 horas del día. Ahí es donde se dieron cuenta que estos pacientes empezaban a distenderse el abdomen, se ponía tenso. Ya cuando uno le cosía pues la fascia, juntando con fuerza los puntos en piel, ya, y quedaba ya tenso, y más el postoperatorio que le genera hilio, generaba mayor tensión. He ahí donde aparecen estas definiciones de hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental abdominal. Por eso es importante definir primero esas dos cosas. ¿Qué es presión intraabdominal? Una cosa es, simplemente no es más que medir la presión intraabdominal en un paciente, ¿ya? Pero esa presión intraabdominal normalmente varía. O el paciente está tosiendo, puja, aumenta. Está en reposo, disminuye. Por lo tanto, hay cierto rango normal. Aproximadamente, por ejemplo, la presión en un paciente en estado crítico está entre 5 a 7. En una persona normal, este debe estar entre 0 y 1, o sea, es bajo, ¿ya? Pero